Yo estoy grandemente sorprendido al ver cómo la manera de Dios tratar con nosotros de manera individual, pero también como iglesia. Y digo esto porque me sorprende en gran manera que nosotros estemos viendo la doctrina del Espíritu Santo y a la vez estamos iniciando la serie en el libro de los Hechos, que en la serie de sermones expositivos que vamos a encontrar en la mañana durante todo este año. Digo esto porque el libro de los Hechos para algunos no es solamente el libro de Hechos de los Apóstoles, sino también el libro de Hechos del Espíritu Santo, porque es la manifestación del cumplimiento de la promesa de Jesús, y la participación y la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Y me encanta el hecho porque mientras veía el material y veía lo que viene en las próximas semanas, no dejaba de pensar, wow, qué gran detalle el Señor ha tenido con nosotros. No tiene que tener ese detalle, pero qué bueno el poder ir sobre un libro histórico y de tanto impacto para la expansión del Evangelio, el nacimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio, sino que también nos permite entrar en la doctrina del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender al Espíritu Santo que vamos a estar viendo en Hechos en el contexto de quién es Él. Así que quiero animarles a que ustedes también puedan disfrutar de tanto lo que Fidelis va a estar enseñando con respecto a la doctrina del Espíritu Santo y lo que vamos a estar viendo paralelamente en el libro de los Hechos, que va a traer muchas preguntas que van a encontrar respuestas en Fidelis y en los grupos de crecimiento. Ahora, dijimos en semanas anteriores, antes de la pausa de Navidad, que la doctrina del Espíritu Santo se conoce también como neumatología. Neuma significa espíritu. Y que es la rama de la teología que estudia la obra y la persona del Espíritu Santo. ¿Qué nosotros hemos visto hasta el momento? Hemos visto de quién es el Espíritu Santo, su definición, su persona. Hoy vamos a tratar de cubrir su deidad y algunos símbolos. Las próximas semanas estaremos viendo el bautismo en el Espíritu, la llenura en el Espíritu, el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu, los dones del Espíritu. Y yo sé que mucho de lo que nosotros vamos a ir viendo nos va a ayudar a entender, como dije, no solo el libro de los Hechos, sino también cómo actúa el Espíritu Santo en este tiempo y cómo no actúa en este tiempo. ¿Cuáles son las cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo que la Biblia no dice que el Espíritu Santo iba a hacer? Y así sucesivamente. Como ya dije, el Espíritu Santo, en otras clases, sobre todo en la doctrina de Dios y cuando hablamos de la Trinidad, es Dios mismo, tiene la misma esencia del Padre y del Hijo. Sin embargo, es una persona también distinta, separada y tiene funciones distintas, incluso en el plan mismo de salvación. Pero que nosotros vemos que como persona, vimos en semanas anteriores, posee facultad de una persona, mente, voluntad, afectos. Cada vez que se refiere al Espíritu Santo, se refiere como Jesús, se refiere al Consolador, a alguien a quien Él enviará, que el Padre enviará. Él es que da testimonio, Él está dando vida, produciendo el nuevo nacimiento, produciendo el proceso de santificación, intercede por nosotros. Y son atributos que se le pueden únicamente adjudicar a una persona. Diferente como piensan los testigos de Jehová, que creen que es la fuerza activa de Dios y que lo limitan solamente a una fuerza. Eso no es consistente como la Biblia se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar hoy? En algo que vimos cuando vimos la doctrina de Dios y la Trinidad, y es que el Espíritu Santo es Dios, la deidad del Espíritu Santo. Y cómo en las Escrituras vemos que se refieren a Él justamente como Dios. Vamos a ver algunas cosas. Primero, es que el Espíritu Santo, los nombres de Dios también se le atribuyen al Espíritu Santo, se le llama a Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pedro dijo a Ananías, ¿usted lo recuerda? Busque Hechos para que usted mismo lo pueda leer, marcar, subrayar. En Hechos capítulo 5, Marco, Lucas, Juan, Hechos 5. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte, dice, quedarte con parte del precio del terreno?
mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vemos cómo se le refiere al Espíritu Santo como Dios. Ese texto, como yo dije, lo vamos a ver cuando prediquemos en la serie de Hechos y lo veamos ya más en detalle. Y nosotros vamos a ver cómo Pablo también insiste en que el Espíritu Santo mora en una persona, hace que esa persona sea el templo de Dios. ¿Ok? Si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa, ¿qué relevancia tiene que esa fuerza activa actúe en el cristiano? Ahora, cuando Pablo dice, ¿no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo y que ustedes son templo de Dios? Está asociando al Espíritu Santo a Dios. ¿Ok? También nosotros vamos a ver cómo los atributos, si lo vimos en la Trinidad también, cuando hablamos de la Trinidad, los atributos de Dios son aplicados al Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos pueden llevar a esta conclusión. Primero en Hebreos capítulo 9, versículo 14, él habla, voy a leer, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha, purificará también nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. El Espíritu eterno le está dando primero un atributo de eternidad a la tercera persona de la Trinidad que solamente Dios puede tener. Segundo, vemos en el Salmo 139, versículos 7 al 10, la omnipresencia del Espíritu Santo. Un salmo famosísimo que el salmista escribió diciendo, versículo 7 en adelante, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces usted está viendo cómo el salmista entendía que Dios estaba y está presente y es omnipresente, pero en este texto refiriéndose al Espíritu Santo. Habla también de su omnisciencia en el Salmo, en Isaías 40, que Pablo en varias ocasiones hace referencia en el libro de Romanos. Isaías capítulo 40, versículo 13 y 14, él usa este elemento también de la omnisciencia y se le atribuye, este atributo de la omnisciencia, y se le atribuye a Dios, al Espíritu Santo. Isaías 43. Dice en el versículo 13 y 14, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mí, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, y quién lo revocará. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por vuestra causa envié a Babilonia, hice descender como fugitivo. Ay, estoy leyendo el 43, perdón, yo sabía. Pero también habla de Dios. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo lo enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de justicia? Le enseñó el conocimiento y mostró el camino de inteligencia. Si usted se da cuenta, estas preguntas todas son retóricas. Tienen la respuesta en la pregunta. Y la respuesta es nadie. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? Nadie. ¿Quién le preguntó? Nadie. ¿Quién le enseñó? Nadie. Nadie. Entonces se está viendo cómo el profeta atribuía también al Espíritu Santo este conocimiento absoluto, eterno y perfecto. Romanos luego, Pablo hace referencia a Romanos 11:34 también, citando a Isaías 40. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Versículo 10 en adelante, dice, pero si Dios nos las reveló por medio del Espíritu, esto es Pablo, argumenta, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo Pablo está entendiendo al Espíritu Santo? Como una persona omnisciente. Conoce todo de Dios, escudriña todo de Dios. Y solamente si tú eres Dios, eres capaz de conocer todo de Dios. Y también vemos como otro atributo que solamente Dios tiene y que solamente puede Dios cumplir es el atributo de la omnipotencia. Y en 1 Corintios capítulo 12, ahora Pablo también, haciendo una lectura correcta de quién es el Espíritu Santo, dice en el versículo 11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y si usted ve en su Biblia, Espíritu está ahí en mayúscula, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿De quién? Del Espíritu. Entonces usted ve cómo todas las cosas las hace uno, el mismo Espíritu. Y usted está viendo en los versículos anteriores, hablando de los dones espirituales, por fe el mismo Espíritu, versículo 9, por el mismo Espíritu, versículo 10. Y usted está viendo cómo el Espíritu Santo se le atribuyen obras, versículo 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Cómo ese rol activo, poderoso, que solo Dios puede hacer, se le atribuye a el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 19. Porque, versículo 18, para ver un poco más el contexto. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios. Poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Interesante, ¿eh? Entonces, recuerda cuando vimos la doctrina de Dios que hablábamos de atributos comunicables y atributos incomunicables. Y como decíamos que los atributos comunicables son atributos que solo Dios puede llevar a cabo. Y los atributos incomunicables, los atributos incomunicables son los que solamente usted va a ver manifestar Dios. Y los comunicables son los que de alguna manera nosotros podemos manifestar. Ya en un mundo caído, el amor, la justicia, el perdón, la misericordia. Pero esos son atributos que Dios ha permitido que su creación, específicamente su humanidad, pueda reflejar. Pero hay unos atributos que solamente Dios puede reflejar, y estos son la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnisapiencia. Y vemos cómo la Biblia trata estos atributos también y se lo atribuye a la persona del Espíritu Santo. Otro tiene que ver con las obras de Dios, no solamente los atributos de Dios, no solamente el nombre de Dios, sino también las obras de Dios que son atribuidas al Espíritu Santo. Por ejemplo, la creación del hombre. Nosotros decimos Dios es el creador de todo. Y cuando vemos Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida. Esa palabra también se usa como un símbolo del Espíritu. Pero en Job, mire qué interesante, como Job capítulo 30, voy a buscar ahora. Capítulo 33, versículo 4. Job está antes de los Salmos. Dice, eso es Job hablando de Dios y dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job refiriéndose o atribuyéndole al Espíritu de Dios la responsabilidad de él como un ser creado. También nosotros vamos a ver en la Escritura cómo el Espíritu de Dios se le atribuye esa responsabilidad de sustentar el universo, de hacer milagros, muchos, de darle al pecador una nueva vida. Esa es una que nosotros vemos continuamente. Salmo 104,
ahí un poco más adelante de Job. Se me fue. Salmo 104, versículo 30. Se me fue la computadora ahora. Dice, envías tu espíritu. Ok, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Nosotros vemos cómo otra vez el componente de creación aparece ahí. Mateo capítulo 12, versículo 18. También cómo se le atribuye al Espíritu Santo una obra que solamente Dios puede hacer. Pero si yo expulso a los demonios, Jesús, por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Mire el poder que se le atribuye también al Espíritu Santo de echar fuera demonios. Leímos ya Primera de Corintios. Vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces nosotros vamos a ver la participación del Espíritu activamente recibiendo justamente el título de Dios. O sea, nosotros sabemos que las escrituras han sido inspiradas por Dios y sabemos que eso se le atribuye al Espíritu Santo también. Tito, capítulo 3, versículo 5. Después de segunda de Timoteo. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces usted ve cómo esa regeneración o renovación que usa, se le atribuye esa obra al Espíritu Santo. No es lo mismo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo para entrar en los cielos. El viento sopla de aquí para allá y así es todo aquel que nace de nuevo. Y sabemos que Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 también, aquel texto que dice cómo el Espíritu Santo es quien resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo que también ahora nos dará vida a nosotros en nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, dice Pablo en Romanos capítulo 8, que habita en ustedes. Entonces, el Espíritu está activamente. Yo decía en el sermón de la semana pasada, cómo el Espíritu Santo es como el proceso de, actuando en nosotros, es como el proceso de envejecimiento. Usted se va poniendo viejo, pero usted cree que es un muchachito. Usted cree que es joven, usted cree que la pierna le funciona igual, usted cree que... Pero de repente usted se empieza a ver en el espejo y empieza a notar, ay, pero esto como que ya se está... Ay, Bexy continuamente me dice, mira Moisés la cana. Y yo, muchacha, tú tienes una eterna juventud, tú eres una niña. No, pero tú no estás viendo la cana. Y empiezan a aparecer las canas, empiezan a aparecer las arrugas. En mi país le llaman pata de gallina. No creo que es algo bonito que usted le diga a nadie. O el cuerpo empieza como a fallar. Y ahora el cuerpo, tú te levantas y tú sientes como si fueran oxidados. ¿Qué te está recordando el Señor? Bueno, el Señor nos está recordando a través de la vejez de que vamos menguando físicamente. Sin embargo, el Espíritu Santo va también produciendo un fruto de santificación que va creciendo y acercándonos a la imagen de Cristo. Mientras vamos palideciendo en este cuerpo caído, espiritualmente todo el que está en Cristo va en un proceso de creciendo, va aumentando en su madurez a la imagen de Cristo. Y de repente usted dice, ¿verdad? Pero mira, yo no tenía afectos por estas cosas y ahora tengo afectos por estas cosas. Yo antes no veía mi pecado y ahora veo mi pecado. Yo antes no perdonaba y ahora perdono. Antes era arrogante, orgulloso, altivo. Y de repente me doy cuenta que
soy un pecador arrogante, orgulloso, activo. Antes no lo veía. Yo antes amaba este mundo y las cosas terrenales de este mundo, y el Señor me ha permitido ver mi pecado de vanidad. Y ahora, mire, lo de este mundo cada vez me siento menos apegado a las cosas materiales. Usted está viendo que de repente hay una obra que está sucediendo continuamente, continuamente. Ahora, aunque no lo vamos a ver ahora, pero ¿cuál es el medio que Dios dice que utiliza para ir produciendo este proceso en nosotros? Primero es su palabra, porque cada vez que usted se expone a un sermón, ¡boom! Y tú dices, wow, el Señor me habló. ¿De dónde usted cree que viene esa conclusión? ¿Usted cree que el Señor me habló viene de un razonamiento humano, personal? No, cada vez que usted sale de un lugar, de una enseñanza, de una discusión, y dice, el Señor me habló, me está hablando, hermanos. Nosotros sabemos que no es audible que Dios le está hablando, ¿verdad? Nosotros no creemos que Dios le pueda hablar audiblemente a nadie. ¿Ok? Nosotros sí sabemos que es ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos está diciendo, es contigo el asunto. Y tú sabes que no te puede hacer el sordo. O tú sabes que no te puedes quedar de manera pasiva. Por eso usted va a ver siempre que un cristiano va a crecer cuando es y recibe no alterada la palabra de Dios. Va a crecer. ¿Ok? Ahora, si usted recibiendo una palabra de Dios no adulterada, usted no crece, mire, venga donde un pastor, venga donde uno de los pastores, hable con quien se dice, mire, yo tengo tantos años aquí escuchando la palabra, mire, y yo no veo ningún tipo de avance en mi vida espiritual, yo estoy peor. Ah, espérate. Peor no puede estar. ¿Por qué? Porque la obra de santificación en el Espíritu Santo es efectiva. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, ¿eh? ¿Ok? Si al final del año usted mira hacia atrás y usted ama menos a Jesús que antes, tiene que revisarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está progresivamente. Entonces usa la palabra de Dios como su primer medio, lo dice en mismo 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea equipado y perfeccionado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es el medio de gracia para perfeccionarnos. Y esa palabra es la que va renovando nuestra mente. Y esa renovación de nuestra mente es la que va cambiando nuestras acciones, que van a ir alineadas a la voluntad de Dios y cada vez más a la voluntad de Dios y menos a la voluntad nuestra. Romanos capítulo 12, versículo 2. No ames al mundo ni las cosas. No. Ruego por la misericordia de Dios que ruegue como sacrificio vivo. No te moldees este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestra mente para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso está sucediendo. Ahora mismo eso está sucediendo incluso. Dese cuenta que usted no retiene todo lo que se dice todo el tiempo, pero lo que usted necesita para ser y crecer, Dios se lo va a ir recordando. Otro medio que Dios usa de gracia son situaciones en nuestra vida difíciles. A veces, o la muerte de un ser querido, o una enfermedad, o una crisis en el hogar, o una crisis con los hijos, o una crisis en el matrimonio, o una crisis personal, o una crisis financiera. Usted ve a Dios ahí, mire, corriendo su plan. Y nosotros, ¿qué? Volviéndonos locos. ¿Pero por qué no volvemos locos? Porque no vemos que Dios soberano está comprometido con su propia gloria, la gloria de Dios, en santificarnos. Nos guste, no nos guste, nos agrade, no nos agrade. A nadie le gusta estar en tiempo difícil. Pero hay cosas en nuestra vida porque somos tan cabezaduras que Dios tiene que meternos para darnos cuenta de nuestra fragilidad, de lo pecador que somos y de cuánto necesitamos del Señor todos los días. Entonces, Dios está en un proceso de santificación hasta que Cristo vuelva o nos mande y nos encontremos con Él. Entonces, eso está sucediendo por medio del Espíritu Santo, que nos está santificando. Fue el Espíritu Santo que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el mismo Espíritu Santo que ahora nos permite ver la magnitud de nuestro pecado y nuestras faltas. Y es el Espíritu Santo que va moviendo nuestros afectos. Dice Filipenses que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su voluntad. Entonces, qué bueno que Dios no solo nos salvó, sino que Dios está comprometido ahora en agarrar, en tomar a hijos pecadores
torcidos, con mentes depravadas, y empezar a santificarlos a la imagen de Cristo, para dar un testimonio a otros de la obra y para darle gloria a Él de que Dios nos está obrando. Entonces, como dice 2 Corintios 3, 18, señores, estamos en esto creciendo pacientemente a la estatura. Usted va a tener situaciones en su vida donde usted va a estar luchando con situaciones y usted ahí luchando con la voluntad de Dios y Dios dejándote tranquilo. Y tú ves que es básicamente un dolor de cabeza porque tú estás luchando con la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que le vamos a ganar el pulso? De ninguna manera. Entonces, qué bueno que el Espíritu Santo está obrando. Que Dios si el propósito, y mire lo interesante, si el propósito de Dios con nosotros en esta tierra solo hubiese sido salvarnos, desde que usted es salvo lo manda a buscar. Ay, sí, te quiero, Jesús, te amo. Tú eres mi redentor, mi salvador. Perdóname por mi pecado. Yo he fallado, me arrepiento. Y ahí está en la presencia de Dios. ¿Y qué fue? No, porque el plan era salvarte. No, el plan es salvarnos, reconciliarnos con Dios. Pero mientras tanto, santificarnos y hacernos a la imagen de Dios. Acercándonos y mostrando la obra de Él como testimonio de otros, pero dándole la gloria a Dios. Porque hay cosas en nuestra vida que el no creyente no va a entender por palabras, pero que va a entender cuando ve una obra a veces en nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? El frío los tiene. Otro punto importante es la adoración y la honra que debe de ser solo ofrecida a Dios. También vemos como en Mateo 28, hablar de esa honra, Dios en su Trinidad es presentada en la fórmula de la Gran Comisión. Por tanto, vayan, id y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sabía muy bien lo que esa fórmula trinitaria significaba. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, indiscutiblemente no lo hubiese puesto con el Padre ni con el Hijo. Nosotros vamos a ver también que hay una blasfemia en contra del Espíritu Santo que no es perdonada. Y ya hablamos de eso. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo de alguna manera es Dios y la obra que Él está haciendo es la única obra y medio que nosotros tenemos para salvarnos. Entonces, eso con respecto a la deidad. Si usted quiere más, puede visitar la clase de la... ¿Y a usted quién lo sacó? La clase de la teología, la doctrina de Dios, y hablamos específicamente de la Trinidad. Y podemos ver ahí también cómo estos temas se profundizan. Algo importante que nosotros vemos en la Escritura es la simbología que se le atribuye al Espíritu Santo y que todos apuntan a algo muy particular de Dios. El agua, por ejemplo. El agua aparece como un purificador y un dador de vida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 3, una vez más, cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, le está diciendo, de cierto te digo. Mira, lo que te estoy diciendo es seguro, ciertísimo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 34, versículos 24 y 26, usted va a ver cómo eso, símbolo del Espíritu, habla de esa limpieza que va a producir de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Rodrigo. ¿Cómo funciona la conciencia? Claro. Bueno, la diferencia es, te voy a responder con la escritura, porque creo que es mejor que la escritura te responda, ¿verdad? En Romanos capítulo 2, versículo 10, 11, 13, dice, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Refiriéndose a qué?
a la salvación, ¿ok? Al perdón de los pecados y al cumplimiento de la ley, ¿ok? Entonces dice, no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley, es decir, sin la ley dada por Dios, moral, sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. La pregunta de Rodrigo es, para los que no escucharon, que la conciencia de algunos los mueve a hacer cosas correctas moralmente. Y a nosotros, es por el Espíritu, nos mueve a entonces también en una dirección parecida. Hay una gran diferencia. Pero respondiendo primero al que no tiene el Espíritu Santo dentro, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Porque todos los gentiles, es decir, estamos hablando ahora nosotros, y refiriéndose a la ley de Dios, todos los gentiles, y ahí tú metes hasta los indios, indígenas, los mayas, los aztecas, los incas, los taínos, todos los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí misma, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ok? ¿Cuál es el punto aquí? Y sigue diciendo, su conciencia, lo voy a leer otra vez, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, Dios puso su ley en el corazón de todo ser humano. Ahora bien, de ahí que eso nos lleva a una de las evidencias por la cual nosotros creemos en la existencia de Dios. Uno de los argumentos que se utiliza es justamente esa ley moral que Dios puso, porque Dios es el único capaz, ese ser superior, de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios, un ateo, por ejemplo, que pregunta, ¿por qué Dios, si Dios existe, permite lo malo? Ok, la pregunta que hay que hacerle al ateo, ¿y quién dijo que eso es malo? ¿Quién determinó que eso que tú estás diciendo que es malo es malo? Al fin y al cabo, cuando tú te vas en ese camino de encontrar el responsable, indiscutiblemente no puede ser la sociedad, porque la sociedad va y viene. No puede ser el individuo, porque el individuo va y viene. Hay una ley moral en el corazón y que el hombre ha tratado de suprimir a través de los años. Entonces tú vas a encontrar personas, el neoateísmo, por ejemplo, el nuevo ateísmo dice, yo no necesito a Cristo para ser una persona buena. Y te dicen y te demuestran en vergüenza para nosotros que los ateos muchas veces son más responsables que los cristianos pagando sus impuestos. Son más responsables muchas veces en su hogar. Son más a veces, y te lo estrellan en la cara. Y te están diciendo, tú ves, yo no necesito a Cristo para ser moralmente bueno. Bueno, el problema es que no es solamente eso. Nosotros sabemos que esa persona determina lo que es bueno cuando se comparan con alguien que está moralmente por debajo de ellos, sabiendo que su estándar no es nadie aquí, sino Cristo mismo. Y lo que dice el mismo libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecamos y quedamos cortos de esa gloria de Dios. Todos ahí con ese estándar. ¿Respondí tu pregunta? O Romano respondió mejor, ¿verdad? Peter viene ahí con la recta 99 en el pecho. Ujú. Sí, claro. Eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, pero lo vamos a ver aquí en Fidelis, porque vamos, no, y somos bautizados por el Espíritu en ese mismo momento. Claro, esa es la interpretación incorrecta del libro de los Hechos como libro histórico. Y déjeme decir algo y poner esto como base, porque como decía al principio de la clase, me encanta ver el sentido del humor de Dios en este contexto. ¿Ok? Y eso no nos hace especiales. Quiero que ustedes lo sepan. No nos hace especiales.
Nosotros no somos mejores que ninguna otra iglesia, ni mejores que ningún otro cristiano. Pero Dios nos está permitiendo ir por la doctrina del Espíritu Santo mientras vamos a ver el libro de los Hechos los domingos en la mañana. Porque muchas de las distorsiones que nosotros vemos, incorrectas interpretaciones que vemos, es justamente sacar de un libro histórico una doctrina. Y usted no puede sacar. Los libros históricos están llenos, cargados de teología. ¿Ok? Teología, lo cual es Dios, el estudio de lo que Dios ha revelado a sí mismo. Toda la escritura está llena de teología, histórico, salmos, libros, los evangelios, libros proféticos, profetas menores, profetas mayores, están llenos de teología. Ahora, doctrina, ¿ok? Que son esas verdades que sirven para el funcionamiento de la iglesia y para el establecimiento de la iglesia y para las verdades que deben de mantenerse siendo enseñadas como cardinales y como un marco. Usted la toma de los libros y que son cartas escritas, epístolas que están dando instrucciones muy puntuales y que son interpretaciones. Toda doctrina viene de la teología. Ok, ahora yo no puedo hacer doctrina de los libros históricos. Por ejemplo, yo no puedo decir que lo que sucedió en Jericó, un evento histórico, es algo que ahora yo voy a hacer una doctrina y voy a decir, la doctrina de darle 7 vueltas a algo. Y decimos, bueno, ahora tenemos que darle 7 vueltas. ¿Usted quiere que se caigan los muros de su hogar o de la lucha espiritual? Vamos a darle 7 vueltas y empezamos a darle 7 vueltas. ¿Usted quiere ahora que el Señor le regale esa casa? Esa es la casa que usted quiere para su vida. Y empezamos a darle vuelta a la casa en el vecindario. Entonces usted no puede hacer eso. De hecho, hay eventos que suceden históricamente que nunca más se vuelven a repetir. ¿Ok? Y nunca más usted ve a Dios pidiéndole que lo repitan. Por lo tanto, a modo general, en este contexto del Instituto Bíblico, nosotros decimos, afirmamos, creemos, entendemos que nosotros no sacamos doctrinas. ¿Ok? Usted va a ver teología. Y claro, las doctrinas no son del vacío, sino de la teología, pero no de los libros históricos. O nos cuidamos mucho. Hermano Dell. Perdón. Completamente. Es un libro descriptivo. Ese es el término, no prescriptivo. Prescriptivo es esto es lo que hay que hacer. Descriptivo es que narran y describen aspectos de Dios, de su obra, de su iglesia, de su carácter, sobre todo por el hecho de que en Hechos capítulo 2 es el inicio de la iglesia. Y la revelación continuaba unfolding, desempacándose progresivamente. ¿Ok? Penélope, un comentario. Ujú. Sí, el primero, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Eso lo vamos a ver en la doctrina de la salvación. Yo lo mencioné anteriormente, lo que se llama el orden de la salvación, el orden salutis. ¿Qué llega primero? Bueno, si yo estoy muerto en mi delito y pecado, no hay nada que yo pueda hacer. Yo necesito vida y es un combo. Dios me da la vida y me da la fe para creer, arrepentirme y todo sucede al mismo tiempo. ¿Quién más? Ujú. Sí, no, la verdad es que es una pregunta difícil.
La única manera que un cristiano puede entender catástrofes y situaciones como esa es primero entendiendo que Dios es soberano. Primero, exacto. Segundo, eso es consecuencia del pecado. ¿Ok? Nosotros queremos atribuir cosas y siempre excluirnos de la responsabilidad. Eso es consecuencia del pecado, un mundo caído en el cual nosotros vivimos. Y tercero, en el contexto de una conversación con un ateo, el punto no es el ateo cuestionando a Dios. El punto es que el ateo no tiene capacidad moral para definir lo que es bueno y es malo. Porque para definir lo que es bueno y es malo, tú necesitarías un ser superior que es quien ha definido que matar es malo. ¿Entiendes? Entonces, como ese ser superior define lo que es bueno y es malo, entonces el ateo en sí mismo se contradice al elaborar la pregunta. Eso fue lo que dije en el contexto de esa conversación. Ahora bien, la segunda parte de tu pregunta es cómo le respondemos a la gente. Bueno, esa respuesta, como yo te dije, es difícil, sobre todo a los padres que fallecieron. Lo que yo siempre voy a ver y a entender es que nada sucede by chance o nada sucede fuera del marco del control de Dios, primero. Y segundo, no solamente nada sucede fuera del marco del control de Dios, y es a dónde nos lleva cualquier tragedia que suceda. Usted va a ver que en muchas ocasiones va a llevar a uno de dos caminos. Uno, o aún voltearnos a Dios, viendo que nosotros no controlamos ni la misma vida que nosotros tenemos, o a un endurecimiento en contra de Dios, terminando las personas en una rebelión contra Dios y en un incluso cuestionamiento ante Dios. ¿Por qué? Porque ese ser humano se cree que puede hacerlo mejor que Dios. Entonces, dependiendo cuál sea la actitud de esa persona que está pasando por la tragedia, yo lo que voy a hacer es tratar de dirigirlo a lo que Dios quiere hablar con esa familia, esa persona, ese ser querido. No tenemos la respuesta. No le vamos a dar un sermón ni tampoco, pero lo que sí sabemos es que el consuelo ante su dolor solamente puede ser acompañado por el Señor mismo. Ni yo mismo puedo acompañarte en ese consuelo. Reina, Betsy, perdón. Ujú, ujú, ujú. Sí. Ujú, claro. Ujú, exacto. Com- El fruto. Completamente. Muy bueno lo que tú dices. Y eso es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, 6. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte va en múltiples direcciones, físicas y espiritual. Blanca. Completamente. Si Dios no, Dios tiene un plan detrás. Siempre tiene un plan detrás, aun cuando se implique el dolor. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo en medio nuestro. Yo entrevistaba a una pareja para la clase para hacerse miembro. ¿Qué tuvieron en común la conversión y reafirmación de esta pareja? La muerte del hermano de una de la esposa. El hermano de la esposa murió
y sacudió tanto la vida de estos hermanos que se dieron cuenta de lo temporal, frágil que es la vida. Y hoy están caminando con el Señor. Entonces, la verdad es que Pablo en Romanos capítulo 9 también nos dice que, hablando de la soberanía de Dios, y no quiero desviarme del tema porque estamos en la doctrina del Espíritu Santo, pero en la soberanía de Dios dice, Dios hace un vaso de honra y un vaso de deshonra. Lo difícil no es ver si Dios lo permite. Eso usted dirá, Dios lo permitió. Bueno, lo que la Biblia enseña, si usted quiere que le sea más contundente, es que Dios lo orquesta. Cuando José, capítulo 50, Génesis, José se encuentra finalmente con sus hermanos. La palabra y el juego de palabras que usa en Génesis fue el siguiente. Usted sabe la historia de José. José era el número 11 de los hijos de Jacob. Luego nace otro, ¿verdad? Más pequeño. Sus hermanos por envidia lo quieren matar. ¿Ok? No lo matan, lo tiran en una cisterna. Sobrevive la cisterna vacía. Pasa una caravana. Lo venden como un esclavo. Pero le dicen a Jacob, su papá, que él murió. Su papá hace luto, ceniza, polvo. José llega como un egipcio, como a los egipcios, como un esclavo. Lo ponen a atender los bienes de un señor llamado Potifar, una persona de rango en ese contexto. Y la esposa de Potifar quiere tener intimidad con él. Él no lo permite, él dice, no le voy a fallar a Dios ni tampoco a su esposo que me ha confiado esta responsabilidad. La esposa se siente ofendida y dice, pero ¿cómo es posible? Lo forcejea, dicen que él sale corriendo, ella se queda con la ropa, ella llama diciendo y grita que él quería abusar de ella. Está feo ahora José, como decimos en mi país, está feo para la foto. Ahora José lo confrontan, no lo matan de casualidad y lo ponen preso en la cárcel. ¿Ok? Está preso en la cárcel. Tiene un tiempo preso en la cárcel, interpreta dos sueños, el copero y el panadero. Al copero le dice, te van a reponer, el panadero le dice, mira, te van a matar. Cuando el copero efectivamente los reponen, le dice al copero, acuérdate de mí. Cuando tú estés ahí, porque tú eres el hombre que está con el faraón, tú eres el hombre que está de ahí, con el rey. Acuérdate de mí, háblale de mí. Pasaron 2 años, el amigo de José se olvidó. Finalmente el faraón entra en un sueño que no lo puede interpretar nadie y el copero dice ahí entremetido, mire, hay uno en la cárcel, ahora que me acuerdo, 2 años, que interpreta sueños, mándalo a buscar. Buscan a José. José interpreta el sueño. El faraón dice, ¿a quién vamos a poner aquí para que administre los 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca que yo tuve en el sueño? A ti, José. Y lo ponen vice faraón. Y ahí como vice faraón, entonces, él tiene la oportunidad de gobernar, administrar y hacer reserva. El hambre llegó hasta donde estaba Jacob y sus ahora 11 hermanos. Ellos no tienen otro lugar que ir a Egipto a buscar. Y Dios, ahí se produce aquel encuentro y está haciendo la historia larga corta. Cuando ellos se encuentran finalmente, que José le dice, yo soy José, José le dice, ustedes, esta es la palabra, el juego de palabras en el hebreo, ustedes planificaron esto para mal, pero Dios lo había planificado para bien. Dios es el responsable detrás de todo lo que usted ve que sucede. Si no, Dios no fuera Dios. Y como decíamos, Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere. Y el hombre no es quien para cuestionar a Dios. Luli, última intervención. Ujú, ujú. Sí, y de hecho, esa es muy buena observación porque el texto apunta que el hombre es responsable. Te salté, escúchame, Steven. Exactamente, está buena esa frase. Steven está diciendo una frase muy buena de, si Dios solamente controla lo bueno de este mundo, entonces Dios controla poca cosa en este mundo. Y C.S. Lewis decía o dijo, ya no vive, ¿verdad? Que el sufrimiento es el megáfono de Dios para hablarle a los sordos de este mundo.
Pablo. Sí, claro, Dios no es el responsable del pecado, porque de lo contrario afectaría y contradeciría su naturaleza misma, pero el pecado sin duda alguna está presente, el hombre es responsable y Cristo es la solución.